Bueno, bienvenidos a un nuevo programa aquí en el podcast de Contracultura. Hace un tiempo no estaba con ustedes, he estado dedicado a algunos otros proyectos, pero ya estamos de vuelta aquí en el podcast de Contracultura y eso es lo que importa, y estamos de vuelta con invitados, como es costumbre ya en este programa. Y la verdad es que son tantas las cosas que están pasando, por eso creo que este va a ser un programa nutritivo desde el punto de vista de la información, de lo que vamos a tocar hoy día, muchas cosas que no se están hablando en otros lugares o a lo mejor no se les está dando la cobertura necesaria. Y vamos a tratar de hacer un paneo, ¿cierto? Vamos a tratar de entender un poco el panorama global, ver un poco lo que está pasando en Latinoamérica, en Chile, con el tema de Ucrania. La verdad es que están pasando muchísimas cosas, el tema de la OMS, mientras Chile está metido en este tema del cambio constitucional y en realidad están pasando cosas tan importantes que a veces se están dejando de lado. Pero vamos a dar este paneo, a poder entender mucho más a fondo y hoy día nos vamos a sumergir con un amigo que es un buzo experto en este tipo de materia y que nos ha acompañado muchas veces. Me refiero a Pablo, nuestro amigo que es abogado además y que tenía el canal Viña Marino Libre en YouTube, que ya no existe. Y cada cierto tiempo ustedes me dicen, ¿por qué no invitas a Pablo de nuevo? Que ya es necesario y escucharlo nuevamente. Está aquí con nosotros Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido a Contracultura. Hola Carlos, ¿cómo estás? Te saludo a ti y también por tu intermedio a todos los fieles auditores del canal Contracultura, tanto en las tres Américas como en el resto del mundo, donde tenemos, como nos indican las métricas, bastantes suscriptores y también auditores. Bueno, gracias a ti por estar aquí hoy día y vamos al grano, Pablo. Vamos a sumergirnos en esta historia, vamos a hacer un programa nutritivo, espero. Vamos a conectarnos un poco con todo lo que está pasando. Yo también me tengo que conectar después de una pequeña ausencia. ¿Por dónde te gustaría comenzar? Empecemos en realidad uno diría empezar de lo particular a lo general, pero la verdad de las cosas es que, y aquí desgraciadamente no hay palabras delicadas para referirnos a esto, Chile con el proceso de cambio constitucional, voy a tratar de explicarlo en los términos más sencillos posibles, pensando en que probablemente nuestra audiencia mayoritaria esté en el extranjero. Chile podría decirse que entró en un lapsus, en un loop, en una suerte de bucle de estupidez con el tema del debate constitucional. Como vengo diciendo, la verdad es que a mí en lo personal, y me imagino que para ti también, Carlos, es más grato tratar de hablar de temas que son más metatemas, en el sentido de que temas que son un poco más trascendentes. Pero la verdad de las cosas es que el tema del cambio constitucional en Chile tiene mucho ya de farsa, de comedia negra y también de tragedia, que incluso llega a producir síntomas físicos cuando uno se informa de este tema: dolor de cabeza, dolor de estómago Sí. y una serie de cosas más. Pero desgraciadamente hay que lidiar con eso. Sí, claro, y sobre todo teniendo en cuenta que gane quien gane o salga la opción que salga, los mismos políticos están diciendo abiertamente y también el mismo gobierno que no van a representar, la mayoría de los políticos, cierto, están diciendo que no van a respetar lo que la gente vote, así que frente a eso, ¿qué estamos? ¿Frente a una dictadura? Voy a ser muy responsable con lo que te voy a decir, Carlos, porque este tema hay que entenderlo en consonancia con otras situaciones con las que se están dando, como es, por ejemplo, el problema que la crisis que yo me atrevo a decir que existe en estos minutos en el Poder Judicial en Chile. No, en general, la aplicación de justicia en América está en crisis. Los Estados Unidos no están exentos de esa situación, ojo. Claro. En las tres Américas el sistema de justicia está en riesgo, en crisis. Yo me atrevo a decir que hace ya bastante rato que Chile cortó lazos, cortó las espías con los que podríamos llamar una suerte de democracia civilizada de corte occidental.
Esa es la verdad de las cosas, Carlos. Y por un lado el debate constitucional, por otro la crisis a nivel institucional, la crisis de representación, como se le ha llamado, la crisis de corrupción que hay, este matrimonio incestuoso entre el poder público y lo privado, que ya lleva bastante tiempo funcionando, como ya dije anteriormente, el Poder Judicial con su propio drama. En definitiva, podemos decir que no quisiera decir que estamos en una crisis terminal, pero sí es un problema un poco difícil de manejar y quiero hacer énfasis en este punto. Desde el punto politológicamente hablando y también desde lo práctico, desde el qué hacer, hay que tratar un poco de abandonar o por lo menos superar los paradigmas de la década del 70. Ese es el punto, porque muchas personas están, es cierto, hay muchos aspectos que se están repitiendo con la crisis institucional que vivió Chile entre el año 70 y el 73, que, ojo, es una crisis que se comenzó a incubar en la década de los años 30 del siglo XX. Eso es importante tenerlo claro. No es algo que haya ocurrido en esos 3 años, pero también hay muchas cosas que son de otra politológicamente hablando, son de otra cosecha, tienen otro origen, funcionan de otra manera y por tanto tú lo tienes que enfrentar de otra manera. Y voy a ser bastante claro al respecto. Por ejemplo, cuando se propone como forma de protesta, entre comillas, torear a las Fuerzas Armadas, utilizando técnicas como por ejemplo el maíz y las plumas que se usó en aquel año, en estos minutos, si no es una táctica suicida, es a lo menos una estupidez, una gran estupidez. Sí, hay mucha gente que está pegada todavía como si vivieran en los 70, ¿cierto? Y viendo las cosas en blanco o en negro. Y aquí tenemos una gama de matices, tenemos un conflicto mucho más sofisticado que simplemente la Guerra Fría. Y todo lo que pasó atrás, que lo hemos cubierto en otros programas, ¿cierto? De manera bastante profunda. Pero hay mucho más sucediendo de lo que se ve en la superficie, ¿cierto? De lo que percibe mucha gente a través de la media y muchos comentarios que uno lee a veces en redes sociales, donde todo se traduce en una izquierda y en una derecha. Pero me da la impresión de que mucha gente está despertando a esto que es mucho más grande, ¿cierto? Que lo que se vivió en esa época, y estamos hablando ya, lo hemos hablado aquí también en el programa, de un conflicto de quinta generación que tiene otras características, ¿cierto? Donde a veces la amenaza puede ser un empresario que viene con una inversión al país, ¿cierto? Poco clara, que a veces tiene otros fines, los medios de propaganda, la guerra por conquistar los corazones y las mentes. Todo eso, de alguna manera, es parte del conflicto que se está viviendo hoy día y que está inmerso el país. Y los países en general, en Estados Unidos, tú lo mencionaste recién, y estaba pasando algo mucho más complejo, producto de la posición que tiene Estados Unidos, ¿cierto? En manos de quién cae el poder de Estados Unidos. Y mucha gente también se está dando cuenta de esto y se está despertando a que hay una realidad mucho mayor que escapa tanto a la izquierda como la derecha. Esto es una cosa de supervivencia a estas alturas. Exactamente, Carlos. De hecho, si tú me permites el punto aquí, ahora que introdujiste el tema más general a lo que está ocurriendo a nivel internacional, por ejemplo, eh, ¿qué cosa nos demuestra que esta dicotomía, que hay que decir las cosas como son, es de origen masónico, la dicotomía entre derechas e izquierdas, que tiene un origen casi anecdótico en la conformación de lo que fueron las asambleas que se formaron con la Revolución Francesa a partir del año 1789? ¿Qué mejor forma de describir la ruptura de esa suerte de dicotomía que gobernó la política occidental por casi 300 años que la eclosión del llamado BRICS,
que este bloque comercial que ahora pretende transformarse también en un bloque político, constituido por naciones tan disímiles como Brasil, Rusia, China, Sudáfrica y la India, con regímenes políticos todos bastante heterogéneos. Lamento decir lo que tienen en común el ser todos de raíz más bien autoritaria o bien cleptocrática, corrupta. Esa es la verdad de las cosas. Incluso en el caso sudafricano, que está a punto de transformarse en un no Estado. Sudáfrica está en una situación institucional casi terminal. Esa es la verdad si ustedes hacen un análisis de los que se echan de menos en la media nacional. En estos momentos Sudáfrica prácticamente está viviendo un estado de guerra civil abierta. Esa es la situación. Curiosamente, por ejemplo, qué mejor prueba de que esta suerte de molde de hierro está prácticamente roto es que quien introdujo a Brasil en el BRICS fue justamente un presidente que tradicionalmente se le identifica con la derecha política, como fue Jair Bolsonaro. Ahí tú tienes un ejemplo. O el hecho de que gran parte de esta llamada nueva derecha europea que ha surgido no es de ahora. De hecho, muchos de los textos fundacionales de este movimiento son de la década del 70 incluso. Por ejemplo, la novela El campo de los santos es de esa época. O el desembarco también se la hace en otras traducciones, es del año 78-79, es que se identifique mucho con las políticas del gobernante ruso Vladimir Putin, siendo de que a su vez Putin es su principal consejero político, es un hombre que ha sido conceptualizado como nacional bolchevique, que es justamente Alejandro Dulgin. Entonces ahí tú te comienzas a ver de que las cosas, una de las quizás virtudes que tuvo la Guerra Fría es que era más fácil distinguir entre blanco y negro, o entre rojo y azul si tú querías. Pero justamente, y esa es una de las esencias de la guerra. Ahí Es muy difícil. te estábamos escuchando ahí porque justo entró una llamada. Y eso es lo que hace también tan Decías, perdona que te interrumpa ahí, pero te estábamos escuchando. Tan difícil. Sí, y justo se interrumpió. Tú decías, esa es la esencia de un conflicto de quinta generación, ¿cierto? Que no sea fácil reconocer quién está atacando, quién es el enemigo. Exactamente. Claro, porque incluso aquí me voy a referir a un teórico prácticamente un clásico de la estrategia, que es Carlos von Clausewitz. Él acuñó el concepto de la nube, de la niebla de la guerra. Los ingleses hablan del fog of war. Habitualmente Clausewitz siempre identificaba este humo de la guerra en el inicio del conflicto. Cuando ya se pasaba de la política, pues él justamente hablaba definía la guerra como la continuación de la política por otros medios. Cuando se pasaba de la política propiamente tal allá a los medios militares, los medios bélicos. Pero en la actualidad estamos viendo que esta niebla, esta incertidumbre prácticamente es el conflicto mismo. No sé si se entiende lo que estoy tratando de explicar. Sí, claro. Y justamente ahí es donde los gobernantes actuales prácticamente, que además ahí hay que tenerlo claro, estamos en presencia, al menos en Occidente, probablemente de la peor casta gobernante de los últimos 200 años por lo menos. Nos tocó en suerte tener muy malos gobernantes en esta época. Nosotros nos quejamos del que escogimos, el presidente Gabriel Boric, pero los canadienses dicen lo mismo de Justin Trudeau, los franceses opinan lo mismo del señor Macron, los españoles no dan más, y de hecho ellos tienen elecciones en estos mismos minutos. Estamos grabando el día martes 23 de mayo. Están en el periodo de votación anticipada para las elecciones, tanto elecciones locales como generales, y ya no dan más de Pedro Sánchez, que probablemente es el peor gobernante que han tenido desde el retorno a la democracia. Y así sigue. ¿Para qué hablar de Joe Biden, cierto? Y que probablemente es el epítome del mal gobernante actual. Incluso imagínate que el día de hoy mismo Hillary Clinton, que es un personaje cuestionable, lo vamos a dejar ahí, se atrevió a criticar su intento de reelegirse basándose en la edad
del hombre. Y de hecho prácticamente hemos tenido casi 2 años y medio de chambonadas. Aquí no voy a entrar a juzgar, efectivamente hay personas que sobrepasan la octava década de vida, que están física y mentalmente muy aptas, pero desgraciadamente el señor Biden no es el ejemplo de aquello. Mm. Ya prácticamente es cosa de verlo caminar para darse cuenta de que desgraciadamente el hombre no está como para un segundo periodo. Eso ya, y tratándose de en estos minutos a la sazón la primera potencia del mundo, desgraciadamente es algo con lo que no se puede jugar. Claro que sí. ¿Qué te parece a ti parte de lo que estamos viendo, hablando un poco de esta esencia, de este conflicto de quinta generación, ¿cierto? Tú hablas de la niebla de la guerra, este concepto que es muy interesante, pero también yo escuché a una persona que había vivido la guerra de Yugoslavia en la década de los 90 y él decía, que le preguntaban qué fue lo más complicado, y él decía lo más complicado era cuando nadie tomaba posición, cuando nadie tomaba el bando. Nadie se definía por qué lado estaba. Y él hablaba que ese era el momento más complejo que ellos habían vivido, el momento más estresante, además el momento más desgastante. Y después cuando ya se definieron los bandos y bueno, el conflicto llegó, por supuesto, fue totalmente a otro nivel, más cinético, ¿cierto? Hablaba él de que esa parte no era ya la más complicada. Lo más complicado era esa incertidumbre que había en general. Yo creo que el mundo en general, con excepción de algunos países, ¿cierto?, asiáticos, que ven con espanto lo que está pasando en Occidente. Otros se soban las manos, como China también, ¿cierto?, que invierten en este tipo de estrategias para poder hacer caer a los países y dicho sea de paso, con esta clase gobernante que tenemos, los quieren utilizar después para culparlos de la propia caída de los países. Y eso es parte del plan. Estoy preparando un programa sobre eso también. Pero ¿no te parece que el momento, crees tú que la gente está tomando una posición más clara ahora o todavía esto está en esta niebla, ¿cierto? En esta incertidumbre. A ver, afortunadamente, yo soy cristiano, así que yo agradezco a Dios por eso. Efectivamente, lo que es la América anglosajona, Europa occidental y Asia, se está dando una toma de postura ya firme a favor de lo que son los valores esenciales de la humanidad. Aquí no me voy a detener a distinguir entre lo que es el etos occidental y el etos oriental, porque efectivamente por ejemplo, el latinoamericano, el hispanoamericano es muy diferente, por ejemplo, del japonés, pero naturalmente nosotros compartimos un conjunto de valores y principios que en definitiva es lo que se llama el espíritu humano, y está habiendo una reacción a favor del mismo. Este mismo fin de semana en Hiroshima se celebró, mira tú qué simbolismo, celebrar la reunión del G7, las 7 economías más desarrolladas del mundo, en una ciudad que sufrió probablemente el peor ataque. Hubo tremendas protestas, no solamente en Hiroshima, sino en todo Japón, no solamente contra la reunión que es percibida por los propios japoneses como lo que podría ser el compás de inicio de una posible acción militar, sino que también contra las políticas de la Agenda 2030 contra el Japón. En particular, lo que fue el manejo de la, entre comillas, emergencia sanitaria en ese país. Y en el caso concreto de Japón, se le están pretendiendo implantar políticas migratorias muy liberales, muy similares a las que se implantaron en Chile, con la excusa de que ese país está muriendo demográficamente. Claro. Y yo me atrevo a decir que si el desastre migratorio en Chile es lo que conocimos, eh, probablemente va a ser algo que se va a citar en los libros de historia de aquí a futuro. En Japón yo me atrevería a decir que literalmente va a ser la muerte de esa nación. Desgraciadamente los planes que se tienen con la excusa, entre comillas, de tratar de revitalizar demográficamente al país va a ser literalmente un asesinato perpetrado por las élites mundiales.
Tú también tienes el caso de Europa, donde la resistencia de los granjeros fundamentalmente hizo de que la Comisión Europea esté ya decidiendo, entre comillas, las expresiones de ellos mismos, de la propia Ursula von der Leyen, retirar un poco el pie del acelerador en torno a las políticas verdes, fundamentalmente lo que es la reducción del carbono proveniente tanto de la actividad agroganadera como de los vehículos, del transporte. Ya vimos que Alemania, Austria y otros países que son fabricantes automovilísticos netos fueron los primeros en poner el grito en el cielo contra las medidas restrictivas de la Comisión Europea en ese sentido. Sí, hay muchos empresarios que hoy día se están dando cuenta de cómo les va a afectar esto, ¿cierto? En su momento todo esto se veía como algo cool, ¿cierto? Donde todo el mundo quiere participar, porque qué cosa más cool que salvar al planeta. Hoy día lo más cool es salvar al planeta de esta gente, ¿cierto? Porque finalmente el carbono somos nosotros, bajo el entendimiento de la Agenda 2030. Entonces, claro que sí. Eso es un tema no menor para poder entender, pero hoy día me parece que ya no es tan cool para las élites empresariales hasta cierto punto seguir apoyando esto. Mira lo que pasó con Sylvester Stallone el otro día, que dijo: yo no voy a ser parte de incluir en las películas de acción, esto no tiene nada que ver con el género, ¿cierto?, de las películas de acción, el estar incluyendo personajes LGTB con la excusa de la inclusión. Y todo. Además, hemos visto que las películas donde fuerzan este tipo de cosas terminan muy mal en general. Exactamente, Carlos. La toma de posición, de hecho, el comunicado que emitió Sylvester Stallone fue compartido en el grupo de Contracultura en Telegram para quien quiera unirse a él. Es bastante sencillo, no es algo con grandes aspavientos, pero fue muy actor y productor estadounidense Sylvester Stallone. Fue muy categórico al señalar de que él no iba a hacerse cargo del discurso, en inglés se le llama woke, de la expresión despierto, no se iba a hacer cargo del discurso wokeísta en sus películas. Y cuando tú hablas a élites empresariales, ahí, mal que mal, él como productor es también un empresario. Él invierte parte de su peculio para obtener una ganancia de sus películas y se está dando cuenta que incorporar estos elementos de lo que se le llama el capitalismo verde, capitalismo rosa, etcétera, a la postre termina siendo un muy mal negocio. De hecho, los únicos que ganan con él son básicamente metacapitalistas, las grandes corporaciones, que son en el fondo las que a mucha gente y quizá las que vivieron el proceso anterior, el proceso de la Guerra Fría, es por eso la confusión que tienen, pero al final la megacorporación, la ONG y el gran fondo de inversión, que en estos momentos son 3 o 4, no son más los que controlan el mundo, terminan siendo la misma persona. Es muy ilustrativa también. Me voy a tener que referir aquí al contenido que se comparte en el grupo de Contracultura. La foto donde aparece, bueno, si usted la busca en Google está, la foto donde aparece Fidel Castro muy sonriente estrechando la mano de David Rockefeller. Ahí está Pareciera que esa foto es increíble. Esa foto es increíble porque pareciera decir Rockefeller, buen trabajo, muchacho. ¿Ah? Tiene como esa... Exactamente. Cuando le estrecha la mano un gran financista, un gran empresario y felicita al otro, y el otro está ahí como... porque Fidel no tiene esa actitud, ¿ah? Esa actitud con la que se ve estrechando la mano de Rockefeller no está un poquito más cabizbajo de lo que se ve. Se nota ante la figura que está. Exactamente. En el fondo ahí, aunque Castro haya sido en su momento, en los 60 particularmente, el líder de la juventud rebelde de Occidente, porque hay que reconocerlo que el fenómeno de la Revolución Cubana trascendió para mal, desgraciadamente, muchas fronteras, pero probablemente el hombre, ya en la etapa más madura de su vida, ya en sus últimas décadas, probablemente el hombre se dio cuenta de que al final terminó siendo una marioneta.
Roberto Ampuero habla muy claro de esto cuando dice que en Cuba el único héroe de la historia era Fidel, pero probablemente el propio Fidel se dio cuenta que el héroe de la obra no era él. Probablemente esa es la moraleja de la foto y como te digo, no hay que olvidar que aquí solamente en Chile, no hay que olvidar que Rockefeller, ambos, Nelson y David, que hermanos, Nelson llegó a ser vicepresidente de los Estados Unidos, fue gobernador de Nueva York también en los 60, ambos también aquí, por ejemplo, de empresarios del fuste de Agustín Edwards, patriarca durante muchos años de la sociedad anónima El Mercurio, que hasta el día de hoy controla una serie de periódicos a lo largo del país y también otras empresas. Así que eso te dice lo largo de los tentáculos de estas personas. Y que además, obviamente, no ponen todas sus inversiones en una sola canasta. Son bastante diversos a la hora de invertir. Claro que sí, claro que sí. Qué mejor ejemplo que el de la ruleta, ¿cierto? Cuando uno va al casino, ¿cierto? Y apuesta, perdón, a varias posiciones dentro de la ruleta. Esto es exactamente lo mismo. Me gustaría que profundizaras un poco en esa historia que para mí es la clave de todo esto. La clave es entender cómo ciertos capitales han ayudado a financiar el comunismo, ¿cierto? Porque es totalmente contrario al discurso que se le da a la gente en la calle y como no, si por sus obras lo estamos conociendo, ¿cierto? No tiene nada que ver con el bienestar del pueblo, sí. Todo lo contrario, es un grupo, prácticamente una secta, que su único fin es conseguir el poder a toda costa, pero no el poder simplemente por el poder, como dicen los eslóganes, a un cierto nivel, sino que mucho más arriba hay una intención clara de desestabilizar ciertos países, de mantenerlos en la ignorancia, de mantenerlos en la pobreza, de impedir la explotación de sus recursos naturales, etcétera, porque eso es lo que trae finalmente el comunismo. Y es lo que estamos viendo en una serie de países aquí, simplemente en Latinoamérica, en esta última década y con un poco más de fuerza, ¿cierto? Con este renovado socialismo del siglo XXI. Hablemos un poco de eso porque hay mucha gente que se pierde en esta parte clave de la historia que hemos comentado aquí en el programa, gracias a amigos como Nelson Machín, que nos ha abierto un poco los ojos en cuanto a la verdadera historia de la Revolución Cubana y también obras importantes que hablan justamente de cómo el comunismo fue financiado directamente por Wall Street, ¿cierto? Y lo mismo pasó con el nazismo. Esa parte es fundamental poder entender para salir, ¿cierto?, de este paradigma de los años 70 que estamos viendo actualmente. Mira, el tema es que probablemente es que siempre hemos estado en el paradigma el paradigma que quiere en el que estemos según la élite. ¿Ya? Me voy a remontar mucho más allá de la Revolución Rusa, me voy a remontar 100 años antes, durante las guerras napoleónicas, lo que fueron las guerras revolucionarias y posteriormente la que se llamaron las guerras de las coaliciones. Prácticamente ahí el poder de la familia Rothschild, que sabemos fuera de aquí no vamos a hablar de teorías de conspiración, vamos a hablar de hechos comprobados. Una gran familia financiera de origen judío-alemán. Su apellido original era Meyer, o Mayer era el apellido de ellos. Después, cuando se ennoblecieron, adoptaron este apellido que en alemán significa escudo rojo, por el emblema nobiliario, el blasón que ellos adoptaron. Piensa tú que ellos, entre otras cosas, financiaron prácticamente a todos los bandos. El fundador, el patriarca de la familia, Nathan Amschel von Rothschild, él y sus 5 hijos financiaron prácticamente a todos los bandos en Lisa durante las guerras napoleónicas, como vengo diciendo, que arrasaron Europa prácticamente. Yo me atrevo a decir que fue el conflicto más violento que vio Europa hasta el año 1914, desde el año 1789 hasta prácticamente la década de 1820. Es conocido el episodio cuando el episodio ocurrió durante la batalla de Waterloo, cuando este hombre prácticamente se transformó en el personaje más rico del mundo, recurriendo al expediente de emitir noticias falsas sobre la derrota de la coalición que salió a enfrentar a Napoleón tras su retorno de la isla de Elba.
¿ya? Esa historia ya prácticamente Es un clásico. es muy, todo el mundo la conoce, ¿me entiendes? Y también al final, cuando ya casi al final de sus días, dijo que a él, Nathan Manchel, llegó a decir que a él le daba lo mismo que ley imperara en un estado o en un reino mientras tuviera el poder de crear la moneda. Imagínate tú, Carlos, que tan lejos llegan los tentáculos de esta gente, que el primer empréstito que solicitó una nación hispanoamericana recientemente independizada, que fue Chile, que fue específicamente para financiar la expedición libertadora del Perú, el famoso empréstito Irizarry, como se le llamó, fue solicitado a una casa bancaria londinense, Baring Hermanos, que era controlada a su vez por un testaferro de la familia Rothschild. Ahí está la conexión con el, entre comillas, elemento masónico que se dice que estuvo detrás de los movimientos emancipadores hispanoamericanos y el interés que Inglaterra, aquí no vamos a hablar de Inglaterra, vamos a hablar del gobierno británico controlado por esta gente a través de la emisión del dinero y el control del crédito, para básicamente para tener a este continente prácticamente inexplorado, porque la verdad de las cosas es que después de 300 años de descubrimiento y conquista hispánico, la verdad de las cosas es que aún era un continente virgen, se conocía muy poco de él, prácticamente abrirlo para la industria y el comercio y el crédito británico. Así que una tremenda amenaza para el Imperio Británico, claro. Exactamente, ya desde esa época ya está prácticamente la mesa servida, estaba el tablero puesto, y quiero hacer un punto aquí. En particular me quiero referir a ciertos movimientos políticos de carácter revisionista. Aquí hay que entender el revisionismo como la cara opuesta del identitarismo. El identitarismo ha sido tomado como bandera de lucha por esta, entre comillas, nueva izquierda. Estamos de acuerdo prácticamente de que su fórmula para la toma del poder es recurrir, como ya los proletarios, entre comillas, probablemente nunca existieron, están recurriendo al expediente de estas nuevas minorías, como son las minorías sexuales, étnicas. Basten para entenderlo el tema de la teoría de la interseccionalidad. Con eso ya ahí más o menos te queda claro. Pero a lo que quiero ir es que la cara opuesta de lo que es el identitarismo, que es el revisionismo histórico, que es uno de los elementos fundamentales de, por ejemplo, la nueva derecha, a veces tienden el error de caer en el odio a ciertas comunidades, como es, por ejemplo, el pueblo británico, el pueblo inglés. Aquí yo quiero poner un pequeño paréntesis de que tenemos que hacer la distinción, el mismo odio que existe también hacia los Estados Exacto. Unidos, que es compartido por ciertas izquierdas y también ciertas derechas. Hay que poner el énfasis en distinguir entre el pueblo y lo que es el gobierno, ¿ya? Los discursos revisionistas es muy fácil perder en las fronteras. Prácticamente yo me atrevo a decir incluso que esa frontera nunca existe entre el pueblo y el gobierno de lo que es, por ejemplo, el antiguo imperio británico. Hoy día es simplemente Inglaterra, ya hace mucho rato que no es un imperio, o el imperio americano y las personas que lo habitan. Con el relato histórico que hice anteriormente, ahí ya queda bastante clara la distinción cuando las personas de esos mismos, los ciudadanos de esos mismos imperios, de esos mismos reinos, no son dueños de su destino, cuando se terminan dando cuenta que las elecciones para proveer los cargos políticos son simples pantomimas, porque en realidad quienes proveen los cargos son, en definitiva, quienes financian a los gobiernos. No sé si se entiende el punto que trato de poner sobre la mesa, Carlos. Yo creo que ese punto es clave, lo hemos tocado muchas veces acá, porque hoy en día más que nunca, además en este conflicto, volvemos a decir, de quinta generación, donde la batalla es por la mente de las personas, conquistar la mente y los corazones de las personas. Cuesta tanto hacer estas distinciones, ¿cierto? Y se tiende a generalizar. Y ese no hilar fino, ¿cierto? No saber separar, causa también mucho daño, finalmente. Así que yo me agradezco que hayas hecho ese punto, porque es algo que
tratamos de tocar siempre aquí en el canal. Imagínate que el informe Durham, hablando un poco de esto mismo que estás diciendo tú, probó de alguna manera de que estaban el mismo gobierno, ¿cierto?, de los Estados Unidos, que se dice combatir a los nazis y todo este tema, sobre todo los demócratas, ¿cierto?, que se llenan la boca con eso, bueno, estaban apoyando a una facción nazi en Ucrania, ¿cierto? Estamos hablando del señor, específicamente del señor Bandera, ucraniano, ¿cierto? Abiertamente él se reconoce como nazi, propiamente tal. Y estaban recibiendo apoyo de esta facción, ¿cierto?, del el gobierno norteamericano. Entonces aquí todo depende de a quién le convenga, ¿cierto? O cuándo sea conveniente utilizar un discurso o no utilizar un discurso. Pero este doble estándar, hay que entender que en la política siempre va a haber un doble estándar, y en la inteligencia siempre va a haber, vas a estar del lado que vas a tener que transar, ¿cierto?, hasta con los criminales de alguna manera, ¿cierto? Seguramente hay trabajos que no puedes hacer tú, y esto está probado históricamente, y terminan trabajando abiertamente con las mafias o otros grupos que la gente, si se enterara en la calle, le daría un infarto. Pero esa es la realidad de cómo funciona esto. Exactamente, porque con ese mismo comentario que tú haces podemos aterrizar. Obviamente no vamos a entrar en los detalles más finos, pero sí para que la gente se haga una idea, especialmente nuestros auditores en el extranjero, de qué es lo que está pasando en Chile justamente ahora, en relación al proceso constitucional. Es conocido, especialmente en el extranjero, por ejemplo, periódicos como por ejemplo el Wall Street Journal, que ha sido bastante severo, no ha tenido medias tintas para comentar el proceso. A nivel de la estrategia, la revista Janes, que es una publicación británica especializada en defensa, también ha hecho comentarios bastante interesantes sobre lo que está ocurriendo en el país. Todos saben de que el proceso anterior fue dominado por sectores que nuevamente vamos a tener que recurrir al lenguaje antiguo, dominados por la extrema izquierda de raíz identitaria. O sea, si tenemos que comparar, por ejemplo, con Estados Unidos, es como si, por ejemplo, Black Lives Matter o los radicales de Portland hubieran tenido un asiento en la Convención Constituyente chilena, más o menos, para que ustedes se hagan una idea. Claro, Específicamente, exactamente, qué buen claro, ejemplo por el fenómeno de lo que fue la llamada lista del pueblo. Y en general el producto fue un elemento no solamente que estaba mal escrito, mal conceptuado desde el punto de vista jurídico. En general las leyes, los productos legislativos tienen que tener una concordancia, una música, si tú quieres. De hecho, entre comillas, entre componer una pieza de buena música y crear una ley, hay bastante similitudes. La composición musical es un arte en sí mismo, y por algo los romanos se referían a la jurisprudencia como un arte. Hablaban justamente del arte de la jurisprudencia. En el caso de la convención, todos sabemos que finalmente sacó un producto demencial que terminó siendo rechazado por algunas fuentes. Hablan incluso de un 68% real de votación en contra de ese proyecto, que se le llamó coloquialmente la mamarracha aquí en el dialecto chileno, en el hablar nacional. Pero también se sabe que la victoria duró poco, la alegría duró poco, fue la derecha. Es importante que la gente sepa aquí en Chile lo que es Chile Vamos, que agrupa a los partidos Renovación Nacional, la Unión Demócrata Independiente y el Movimiento Socialdemócrata Evolución Política, Evópoli, para que la gente se haga más o menos la idea. Es un equivalente extranjero, más o menos lo que es el partido de Mauricio Macri en Argentina, lo que es Macron en Francia, el Partido Popular Español, o lo que se le llaman los rinos estadounidenses, vale decir, los republicanos solo de nombre. Le ofrecieron una puente de plata al presidente Boric, la posibilidad de iniciar un nuevo proceso. Incluso Diego Chalper, secretario general de Renovación Nacional, hombre del Foro de Davos en Chile, es importante tener eso. Él fue formado en la Academia de Jóvenes Líderes del Foro Económico Mundial, e incluso llegó a decir de que el presidente Boric no se podía dar el lujo, por la estabilidad del país, de una nueva derrota más.
¿ya? Y se inició un nuevo proceso que, entre comillas, se cocinó, se maquinó de espaldas a la ciudadanía. eh, por el espanto que generó el proyecto anterior que se llevó a cabo ex nihilo, es decir, desde la nada, desde una hoja en blanco, se elaboraron lo que se denominaron los 12 bordes, vale decir, una serie de principios que en aras de la estabilidad nacional no se podían transgredir. Pero el problema está en que esos bordes, algunos son demasiado generales, vale decir, son tan genéricos, tan amplios que admiten todo tipo pueden ser evadidos de todas maneras. Otros son verdaderas falacias en sí mismos, como el llamado Estado Social y Democrático de derechos. Es muy importante ese punto. Abogados como por ejemplo Rodrigo Logan han hecho ese punto de que aquí en Chile se utilizó en plural, no en singular como corresponde. Ya luego vamos a volver sobre ese punto. Y la práctica es que, resumiendo un poco el tema, el llamado comité de expertos que se creó para redactar un anteproyecto, que básicamente no son jurisprudentes, no son especialistas, como los que, por ejemplo, redactaron la Constitución de 1925, que rigió en Chile hasta el año 1973, y la Constitución de 1980, que fue redactado probablemente por los mejores juristas de la historia de Chile. Eso hay que incluso gente que no era del signo del gobierno de las Fuerzas Armadas. Eso es importante destacarlo, Carlos y estimada audiencia, sino que básicamente son operadores políticos. Son 24 personajes en total designados a medias por la Cámara de Diputados y el Senado. Son todos prácticamente operadores políticos, la gran mayoría, cerca del 80%, exministros de los gobiernos de Sebastián Piñera y de Michelle Bachelet, para que ustedes se hagan más o menos la idea de cómo está eso. La situación es que el día de mañana, hoy día es día 23 de mayo del 2023, el día de mañana votan ya en general el borrador completo, que tiene cerca de 93 páginas. Fue compartido, está en el grupo de Contracultura en Telegram, y en resumen es prácticamente lo mismo que el proyecto rechazado anteriormente, solamente que está mejor escrito, está bastante bien escrito, la verdad de las cosas. Se nota que ahora el proyecto está siendo llevado a cabo por gente bien y no por los radicales que formaron parte de la convención anterior, pero en definitiva el proyecto es idéntico, ¿me entiendes tú? Y eso nos demuestra de que al final obedecen a las mismas personas, a los mismos poderes, y en el fondo nos quieren reconducir al mismo lugar. Qué bueno que mencionaste ese punto, los 12 bordes. Mucha gente no entiende lo que son estos 12 bordes y sería importante entender. En realidad quiero preguntarte a ti si viste alguna similitud, esto lo hemos comentado antes, pero me gustaría saber tu opinión, si viste alguna similitud entre estos 12 bordes y la famosa Agenda 2030, lo que sería una prueba de injerencia absolutamente extranjera en este proyecto, ¿cierto?, de cambio constitucional. ¿Qué te llamó la atención ahí cuando revisaste estos 12 bordes? Absolutamente, Carlos. Por ejemplo, Absolutamente, dices prácticamente, tú. Así es, así claro, no te quedó ninguna duda. hay todos los especialistas, que aquí voy a tener que nombrar personajes, por Sí, claro. ejemplo, Vanessa Kaiser, el abogado Rodrigo Logan, a ver, otros que se me vienen a la cabeza. Ellos siempre dicen que es varios, se decantan por algunos para decir que son los peligrosos. Yo digo que es un solo borde, que es la lápida de Chile, que es el caso cuando la forma de Estado es el Estado Social y Democrático de derechos. Nuevamente, está en plural, no está en singular. Eso hace una diferencia importante. Con ese borde solamente tú condenas a Chile al abismo. Y en ese borde están condensados los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable. Es así de simple, es mi opinión personal, pero yo lo veo así de simple. Porque, por ejemplo, uno de los argumentos que se sostiene para repeler esta nueva forma de constituir el Estado chileno es que está presente probablemente en la constitución de varios estados fallidos hispanoamericanos, como son Bolivia, Ecuador,
Nicaragua, Venezuela y además la Constitución cubana, la Constitución cubana del año 76, que define a la República de Cuba como un Estado social como un Estado democrático socialista y algo más que no recuerdo exactamente, pero prácticamente es lo mismo y la partícula socialista. ¿Me entiendes? A ti ya con eso, a ti te indica para dónde va el proceso. Y además también aquí, cuando se hace la interpretación de la ley, se habla de la historia de la ley. Hay que tener que, a la hora de interpretar, de darle un sentido a la aplicación de la norma, hay que tener vigente el contexto de la misma. ¿Me entiendes tú? Las circunstancias que motivaron la dictación de aquella ley, por eso se recurre a lo que son las actas legislativas, lo que son las exposiciones de motivos, vale decir, cuando se invitan a las comisiones a expertos, etcétera. Hay que tener claro respecto de esta entelequia del Estado Social y Democrático de Derechos, nuevamente, la circunstancia ¿Por qué en de que plural? ¿Por qué haces hincapié en ese plural que dijiste que ibas a explicar para que vayamos a ese punto? De derechos. Por la colectivización de los derechos, Carlos. Perfecto, ya no son, claro. Porque el colectivo pasa sobre el individuo, ¿cierto? Exactamente. Lo cual incluso desde el punto de vista jurídico es un absurdo. Porque el sujeto de derecho tradicional es la persona individualmente considerada. Claro que sí. Tú no puedes hablar... no puedes hablar de derechos incluso, es más, te lo voy a poner en términos muy drásticos. El derecho constitucional nacional socialista, por ejemplo, era en esencia un derecho colectivista. Que, entre otras cosas, recogía elementos del antiguo derecho germánico, por ejemplo, lo que era la Sippenhaft, vale decir, en materia de derecho penal, cuando debía responder por el delito no solamente quien lo cometía, sino también incluso hasta la tercera generación, cosa que ahora es vigente, por ejemplo, en Corea del Norte, en materia de delitos políticos. Era por eso común que en la Alemania nazi, cuando un opositor era represaliado generalmente con la muerte, también su familia completa acababa en una prisión o en un campo de concentración. En el antiguo régimen del apartheid en Sudáfrica también muchas normas de derecho eran interpretadas en un sentido colectivista o de grupo. ¿Me entiendes? Para justamente hacer la distinción entre justamente el grupo dominante en esa época, que era el grupo africano, versus los demás, que eran básicamente los descendientes de los colonos británicos, los negros, que eran los habitantes originales del lugar, y también los que llegaron después, que eran fundamentalmente asiáticos. Ese es el problema que tú tienes cuando hablas de Estado social y democrático, de derechos en plural. Porque tú inmediatamente estás pasando a llevar a la persona en cuanto titular último. Es más, la persona es varias veces nosotros hemos hablado del derecho natural, ¿ya? En el ámbito del jusnaturalismo, la persona tiene derechos por la sola circunstancia de serlo. Para quienes no son cristianos deístas, por así decirlo, vale decir que no creen en algún Dios, simplemente se refieren a la dignidad de la persona en cuanto tal, mientras que para quienes somos deístas, tenemos creencia, sostenemos de que el máximo legislador del universo, quien otorga esos derechos a la persona, es el creador, es Dios uno y trino, ¿me entiendes? Con esto claramente, con esta nueva forma de concebir al Estado, claramente estamos cortando lazos con eso, con las consecuencias graves que aquello puede tener. A ver, otro punto, el tema de la soberanía, que ya los mismos 12 bordes lo señala, y nuevamente, y a su vez está plasmado así en el proyecto, en el anteproyecto que ya se conoce. Dame un segundo ahí. De la soberanía. Permíteme interrumpirte y vamos al tema de la soberanía ahora, que me parece súper interesante. Pero yo quiero hacer un punto ahí. Lo que tú estás diciendo es horrendo. Es horrendo. Si la gente pudiera entender el alcance que tiene, va a ser lo mismo, ¿cierto? Tienes que hacerlo por el resto.
tienes que cumplir con esta norma porque por el bien común, como han venido engañando a la gente durante todo este tiempo, ¿cierto? Tienes que hacerlo por el resto, Claro que para el sí. resto, para salvar el planeta. O sea, con la excusa de que el planeta se enfrenta a una extinción, con esa excusa te pueden hacer cualquier cosa. Y si consagran un estado de derechos, como dices tú, en plural, ¿cierto? Donde ya el individuo no importa. Usted, señora, señor, que es creyente, por ejemplo, que va a su iglesia, que practica su fe, sea cual sea esta, su fe puede ser considerada, ¿cierto?, un peligro. Y eso es lo que ya estamos viendo en diferentes partes del mundo, ¿cierto? Que empiezan con este discurso, y este discurso de que solamente el discurso de salvar al planeta es el discurso que vale, y todo lo que se oponga a eso es prácticamente es la destrucción del mismo. Entonces lo que tú estás diciendo es gravísimo. Ese es el fin total no me gusta usar mucho esa palabra democracia, por las implicancias que tiene, ¿cierto? Y esto, ¿qué mejor ejemplo que una democracia donde la masa ignorante termina gobernando? Porque me pregunto yo, ¿será capaz la masa de distinguir estas sutilezas, ¿cierto? En la ley, una masa que no tiene cultura, educación cívica, que quieren que un comentarista en televisión les diga lo que significan los 12 bordes, no sé, pero no agarran la ley para leerla en sí misma. Esto es gravísimo, encuentro yo. Por eso te interrumpí ahí, porque creo que hay que ponerle ese es el fin del individuo como tal, de los derechos del Esa es la individuo. importancia Esa es la importancia del trabajo de difusión que estamos haciendo ahora, Carlos, porque de hecho, si tú me permites unos minutos, yo aquí le quiero rendir público homenaje a otro, yo ya me atrevo a llamarlo colega, porque él también ha estado un par de veces aquí Uh-huh. en Contracultura, que es el coronel en retiro del ejército, don Ricardo Martínez. El padre del Don rechazo, Ricardo como le puso, claro, como le puso Jorge Aguirre. exactamente. Soportó don Jorge Aguirre también, que él también ha experimentado ataques muy arteros, ambos han soportado ataques muy arteros, ni siquiera no han tenido respeto ni por sus canas ni por su condición de ex servidores de la Defensa Nacional. Pero ellos justamente están haciendo el trabajo al cual tú te referiste anteriormente. Están haciendo un trabajo de educación cívica que, dicho sea de paso, y informo de esto a nuestros auditores en el extranjero, la educación cívica se suprimió en el país en plena democracia. En 1996, con un presidente demócrata cristiano que salió electo Para acabar con un con la democracia. 64%. Claro. Exactamente, que fue don Eduardo Frei Ruiz Tagle, como parte de una de las tantas reformas educacionales porque prácticamente desde el año 90 a la fecha la educación experimentando una muerte en cámara lenta. Para quien no, yo hablo esto pensando en quien no vive en Chile. La educación chilena está viviendo desde prácticamente el año 90-92 una muerte en cámara lenta a todo nivel, en los tres niveles, tanto el nivel preescolar, escolar como universitario. Eso es así, desgraciadamente, y es parte del proceso de decadencia planificada, porque esto claramente fue planificado. Todo lo que ha ocurrido en Chile ahora empieza a tener sentido. Ellos, tanto el mayor Aguirre como el coronel Martínez, están haciendo un trabajo que en la educación se dejó de hacer. Ellos simplemente tomaron el texto de esta ley que le dio un segundo aire al proceso constituyente, y simplemente se tomaron el trabajo de empezar a exponer todas sus trampas, porque en esencia es básicamente, si te lo voy a poner en términos muy castizos, Carlos, esa ley, la 21.533, es una ratonera. Literalmente es una ratonera, yo la defino así. Está diseñada literalmente para sacar un nuevo texto constitucional que, además, ya lo vimos, el anteproyecto básicamente es idéntico, tiene muy pocas diferencias con el entre comillas mamarracho que se rechazó la vez anterior. Y a propósito, un pequeño comentario, porque esto ya tenemos que superarlo y tenemos que enfocarnos ya como chilenos en rechazarlo nuevamente en la votación del 17 de diciembre de este año.
los consejeros de los cuales tanto se habló prácticamente no tienen competencia. Y eso es importante que la gente lo sepa. Lo único que pueden hacer en estos minutos es aprobar o aprobar o aprobar con modificaciones, y lo que ellos quieran reformar de este anteproyecto con quórum bastante elevado, lo que se llama los quórum super o supracalificado. A su vez tiene que ser autorizado por otra entidad que se llama el comité de admisibilidad. Comité de admisibilidad que también está integrado por operadores políticos. Por ejemplo, te voy a citar un puro nombre: Claudio Grossman. Claudio Grossman, abogado, ex diplomático, durante un tiempo durante varias administraciones trabajó en relaciones exteriores, también durante mucho tiempo formó parte de las Naciones Unidas. Eso te dice más o menos por dónde van los tiros, ¿me entiendes? Así que, como te digo, el proceso completo, comenzando desde los 12 bordes que se tradujeron en la ley de reforma constitucional 21.533, el proceso completo es una ratonera que literalmente nos quiere dejar puestos en el infierno de los ODS de la Agenda 2030. Tan simple como eso. No tiene, aquí no cabe medias tintas ni escala de grises. ¿Es o no es? Sí. Así de simple. A rechazar nomás, no queda otra aquí, por lo menos yo voy a rechazar. Digo yo, porque sí, aquí nunca llamamos a la gente a hacer nada, sino que les damos información y usted tomará su decisión informado, ¿cierto? Pero yo en mi caso particular, yo esto lo rechazo a como dé lugar, ¿cierto? Y cómo no, si anteriormente no respetaron ese es el problema, que incluso hay que repetir esto porque hay gente que no lo entiende. No respetaron la votación anterior. Y miren qué importante, miren qué detalles se saltaron ahí, ¿eh? Porque fue un vulgar robo, Carlos. Fue un vulgar robo. Fue un vulgar robo. Un robo, sí. No es muy diferente de estos tiranuelos de caricatura, de tira cómica, que prácticamente un día borran con el codo lo que escriben con la mano, ¿me entiendes tú? Literalmente, yo por eso al comienzo de esta exposición yo hablaba de que el actual proceso tiene mucho de opereta, mucho de farsa, mucho de tragicomedia, porque literalmente hemos visto cosas tan extrañas como que, por ejemplo, toda la casta política se ponga de acuerdo para robarse el resultado abrumador de una elección que en principio fue absolutamente legítima, que no, incluso es más, las reclamaciones que hubo posteriormente favorecieron a la opción rechazo. Por eso algunos informadores hablan de que la votación real llegó incluso al 68%. La oficial fue un 63,57%. Ese otro punto. Así que yo por eso... esto es literalmente un sainete trágico, desgraciadamente. Sí. Y nada de que en contra, por lo menos yo no pienso así, es rechazo, porque el en contra también lo diseñaron, ¿cierto?, como una estrategia comunicacional para desmarcarse del rechazo. Entonces a la gente le están diciendo ahora en contra para cambiar, ¿cierto?, cambiar la realidad. Nuevamente el juego de palabras. El juego de palabras. Nuevamente, porque este concepto, vamos nuevamente a volver porque aquí además, en razón del tiempo, me gustaría hacer también un comentario sobre el Poder Judicial, que aquí yo pienso que es importante que lo hagamos. Los primeros teóricos de lo que se ha dado en llamar la guerra de quinta generación es gente proveniente del ámbito del socialismo. Es importante tenerlo claro. Por ejemplo, una de las obras que se considera, pese a que no es un libro muy antiguo, no tiene más de 20 años, Guerra Irrestricta, que está disponible en internet. Yo recomiendo que la gente que por favor lo busque, que es obra de 2 coroneles del Ejército Popular de Liberación Chino, que yo me atrevo a decir que es una de las obras canónicas de la Guerra de Quinta Generación. Proviene desde el mundo del socialismo. ¿Me entiendes tú? Yo incluso me atrevo a decir que uno de los padres fundadores de esta nueva forma de hacer la guerra es justamente nuestro viejo conocido Gramsci. Justamente cuando se dio cuenta de que los movimientos comunistas en Europa nunca iban a poder reunir un poder militar tal, vale decir, recurrir a las armas, que permitiera subvertir el orden institucional establecido. Yo ya lo comenté una vez en un programa anterior, de que la meditación, la reflexión y en definitiva la, entre comillas, ruptura, porque al final nunca fue una ruptura real, del Partido Comunista Italiano,
Gramsci fundamentalmente con los bolcheviques rusos, se debió al fracaso de estos de intentar una revolución generalizada en Europa tras la Primera Guerra Mundial y que quedó circunscrita solamente a la antigua Rusia. ¿Me entiendes tú? Las revoluciones que hubo en Alemania, en Hungría, en Austria también, entre el año 19 y el año 20 fueron un absoluto fracaso y de hecho fueron rehogadas en sangre. Ahí fue cuando este hombre, una inteligencia perversa, aquí un elemento que tenemos que tener en consideración, Carlos, es la perversión. Esta, por algo, por ejemplo, aquí me voy a tomar de las palabras de Vanessa Kaiser porque yo comparto su criterio. Aquí, por ejemplo, el que se le considera arquitecto del proceso constituyente, el abogado Fernando Atria, es un hombre perverso. Intrínsecamente, incluso su postura física, sus ademanes, su forma de hablar, yo me atrevo a decir que ese hombre está bastante bien para el diván de un psiquiatra. Y eso es un rasgo compartido también con las élites que están tratando de construir feliz, como también quienes les están sirviendo en ese proceso, en definitiva, demoníaco. Bueno, se comenta mucho de eso en Estados Unidos hoy en día, ¿cierto? Como los liberales, ¿cierto? Los liberals que les dicen, o los toda esta cultura woke, o los demócratas se están literalmente volviendo locos. El otro día vimos no me acuerdo si era representante no me acuerdo si era Arkansas, algo, pero daba un discurso que era realmente de patio, o sea, era como para encerrarla. Y bueno, todo lo que está pasando con el tema de el movimiento LGTB, en lo que se está convirtiendo realmente, y que por supuesto además no se puede hablar de esto, ¿cierto? Porque a usted le prohíben, si usted menciona hechos concretos de cosas que están pasando, cómo se están armando y están normalizando la violencia de estos grupos, es una cosa demencial. Y hay una inteligencia superior detrás de esto, porque es un plan que les está resultando, que es lo peor de todo, ¿cierto? En muchos aspectos les está resultando. Cuando tú buscas una inteligencia humana que sea capaz de diseñar un plan tan perverso, te das cuenta que no puede ser de origen humano. Ahí es cuando usamos la inteligencia, nuestra propia inteligencia para poder llegar más allá. Es como los grandes científicos cuando han descubierto verdades científicas, hechos científicos irrefutables. Muchos de ellos han llegado a la conclusión de que esto no puede ser humano, ¿cierto? La creación no puede ser en ningún caso de origen humano y se la atribuyen a un ser superior. Esto es exactamente lo mismo, de alguna manera. A eso es lo que nos estamos enfrentando. Pero yo quiero hacerles una mención hoy día porque este programa, Contracultura, es presentado por Trascender. Si usted está buscando cultura, si está buscando libros, conferencias, eventos, gente que promueva la cultura, también la crítica que es tan importante hoy día y el debate, todo lo que involucra, ¿cierto?, los aspectos de orden público, la educación, la cultura, el análisis también, todo esto lo promueve Trascender a través de algunas marcas que tienen. Y una de ellas que es muy importante es Librería Chema. Si estás buscando literatura alternativa para entender lo que está pasando el día de hoy, literatura no muy convencional, digamos, vas a poder encontrarlos, estos libros, en Librería Chema. Puedes entrar en chemalibrería.cl y también otra de las marcas de Trascender es legadoediciones.com, que ellos son una editorial y se dedican a producir libros de muy muy buena calidad. Así que les recomiendo, vayan a chemalibrería.cl y van a poder encontrar ahí la dirección también, la dirección física de la tienda. También pueden hacer sus pedidos online y les dicen ahí que fueron de parte de Contracultura. Así que bueno, Pablo, ha sido un extraordinario programa hoy día. Quiero ver si te quieres ir con algunas palabras al cierre aquí en esta edición en YouTube. Y vamos a pasar al otro lado, Pablo. Vamos a pasar a conversar porque este programa continúa al otro lado. ¿Dónde? Bueno, en Rockfin, en Insiders, en Contracultura. Les vamos a dejar el link abajo y van a poder seguir viendo este programa que va a estar completo, ¿cierto?, en Rockfin, que es una plataforma donde hay libertad de expresión. Así que les vamos a dejar el link abajo para que puedan seguir esta transmisión, el programa completo del día de hoy con Pablo en Rockfin. Pablo. Ok. No sé si quieres decir algunas palabras. Ahí estás.
Ahí está Pablo de nuevo. Sí, nuevamente agradecer la audición, la paciencia que han tenido, la curiosidad. A ver, con la palabra curiosidad me provoca un poco de, me repele un poco. El padre Osvaldo Lira hablaba que en lugar de la curiosidad había que estimular la estudiosidad. Piensen ustedes que cuando vienen aquí a escucharlo o a ver, en su caso, los programas de contracultura, en el fondo están estudiando, porque yo les puedo dar fe de que aquí los contenidos que se ofrecen son contenidos selectos. Nosotros no buscamos el amarillismo, más ahora cuando literalmente estamos peleando una guerra de supervivencia. ¿Qué mejor ejemplo quieren? Y esto también nuevamente una suerte de SOS a todo el mundo, para que vean que en Chile se está peleando una lucha de supervivencia. Es el lamentable episodio que ocurrió el domingo pasado y esto fue a nivel nacional, no solamente en la ciudad de Iquique, durante la conmemoración de las glorias de la Armada de Chile, donde nuestro, entre comillas, presidente, a quien algunos nosotros llamamos ocupa de la Casa de Gobierno, decidió privatizar la ceremonia para él por temor a su propio pueblo. Probablemente muchos de los asistentes le votaron, le llevaron a donde está y hoy día están cayendo en cuenta de su error. Hubo escenas realmente desgarradoras. A mí, por lo menos en lo personal, me tocaron, por ejemplo, la donde es importante señalarlo, la policía, carabineros cumpliendo órdenes. Es importante así decirlo, porque muchos comentaristas han perdido los estribos y se han puesto a atacar a la policía. Es importante decir que ellos cumplieron órdenes del mando político, ¿ya? Forcejeaban con padres que llevaban a sus hijos sobre los hombros. Yo muchas veces cuando niño con mis papás, con mi papá, con mi mamá, a la ceremonia que se hace aquí en Valparaíso, en Plaza Sotomayor, donde está el monumento a la Marina, donde están los restos mortales de Arturo Prat y gran parte de su tripulación heroica. A mí las imágenes me llegaron bastante profundo, porque yo pensé qué hubiera pasado si yo hubiera estado ahí. Yo también fui alguna vez uno de esos niños. A los que tienen ganas de hacer algo, porque en varios comunicadores también dicen esto, muy apropiadas de sus palabras, no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Cuando sientan de que se le acabaron las ideas, que no tienen recursos, porque desgraciadamente hay que tener recursos para hacer cosas, piensen en sus propios hijos, piensen que los niños que fueron literalmente tratados por el señor presidente como extranjeros, que se sintieron como extranjeros en su propio país, en Iquique y en otras ciudades del país, cuando querían ser parte del homenaje popular a Arturo Prat y su tripulación heroica, piensen en ellos, piensen en sus propios hijos cuando estén desfalleciendo, piensen en el futuro. Ese es el punto, porque mientras haya esperanza, también existe futuro. El futuro no va a morir. Sería eso, Carlos. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí y acompáñanos en Rockfin. Sigue este programa atentamente, busca el link en la descripción del video y vas a poder ir a la versión completa de este programa en nuestra plataforma Rockfin, donde estamos ahí también. Nos vemos en un próximo episodio y nos vemos al otro lado. Que sea hasta la próxima y que Dios los bendiga. Bueno, el episodio del día de hoy en Contracultura es presentado hoy día por Under Lucky Stars. Ellos hacen mapas de estrellas. Ellos se dedican a mostrar la constelación única sobre un lugar y tiempo que es importante para ti, por ejemplo. Es una manera esto dulce y elegante de poder conmemorar aniversarios, bodas, cumpleaños, la fundación de algún negocio, alguna empresa, por ejemplo, el día en que te enamoraste, el día que conociste a tu pareja, etc. Todo esto lo convierte, por supuesto, en un gran regalo y algo completamente diferente. Ya se han enviado más de 400.000 de estos mapas a nivel mundial y cada uno captura de una manera única un momento especial bajo las estrellas. El doctor Tom Barclay tiene un doctorado en astrofísica y actualmente trabaja para la NASA como científico investigador en su misión TESS en busca de planetas similares a la Tierra que orbiten estrellas distantes. Y Tom ha auditado estos mapas de estrellas y ha verificado que sean precisos dado el lugar y la hora seleccionados. Así que además tienes la exactitud científica que estos mapas representan fielmente la posición de las estrellas.
Así que, ¿cómo lo puedes hacer para obtener uno de estos mapas exclusivos de estrellas? Bueno, simplemente tienes que entrar en el sitio web con un enlace que te voy a dejar abajo en la descripción de este video. Es muy importante que utilices ese enlace porque es el enlace exclusivo de Contracultura, y con ese enlace vas a tener además un 10% de descuento y además apoyas al canal. Así que una vez que entres al sitio vas a seleccionar una fecha, un lugar, escoger un diseño, un título y ya está. Si quieres sorprender a alguien con esto, te aseguro que lo vas a sorprender. Incluso te puedes hacer un regalo a ti mismo. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Estos mapas sin enmarcar se envían gratuitamente a todo el mundo. El envío es gratuito, free shipping a todo el mundo. Así que, ¿qué esperas? Pide ahora tu mapa de estrellas con el enlace en la descripción de este video.